Paul, platícanos un poquito tu historia. Estamos aquí saliendo de una plática sobre los judíos de Italia. ¿Y tú? Algo tienes que platicar de esto. Bueno, comentando nada más que mi abuelo, en paz descanse, era rabino en la ciudad de Génova. De hecho, fue su primer trabajo como rabino. Él era polaco de nacimiento. Mi abuela también vivió era polaca, pero también vivió en Checoslovaquia, en Austria, y llegaron a Génova a desempeñarse como rabino. Y bueno, pues ahí nacieron mi mamá, sus hermanos, y llegó el momento de los meses anteriores a la guerra, y como comentó la señorita Elizabeth, llegó el jefe de la policía de Génova, que era conocido de mi abuelo, tocó en su puerta y le dijo: ¿sabes qué? Deja todo como está, agarra tus cosas y vete, porque tú estás en la lista de los que van a agarrar. Por lo que ella comentó, quiero pensar que ellos eran considerados los italianos extranjeros, no eran nacidos en Italia, y ella lo dijo, ¿no? Los extranjeros sí se los estaban llevando. Entonces, cuando ella mencionó eso, pues realmente pues sentí... Como que si era cierto lo de tus abuelos y tus papás. No, nunca dudé que fuera cierto, pero oír a un extraño contando esa misma historia, pues realmente vino a fortalecer todo esto. Por consiguiente, he de suponer que en ese momento tu abuelo y tu madre salieron de Italia en esos momentos. Mi abuelo, mi abuela, mis tíos, 2 hermanos que tenía mi mamá y mi mamá. ¿Y llegaron a México? No, agarraron un barco, que de hecho era un barco alemán. El barco, llegó el momento en que el barco inclusive le dijeron que tenía que regresar a Alemania por cuestiones de la guerra, no sé, pero ya tenía que llegar a Panamá porque ya no tenía suficiente combustible para regresar. Entonces, creo que ahí tuvieron suerte, llegaron a Panamá, fueron internados en un campo de concentración, ya que Panamá era territorio americano, vamos a llamarlo así, y ellos venían de un país enemigo, que era Italia en ese momento. Mi abuelo tuvo que hablar ahí con gente, demostrar que era judío y que venía escapando, y fue cuando los dejaron salir finalmente del campo. Y fue una larga historia. Fueron a Ecuador para empezar, se quedaron una temporada, no sé, a lo mejor 1 año o 2 años en Ecuador, hasta que lograron salir de ahí. Fueron a Colombia, a la ciudad de Cali, donde mi abuelo se desempeñó hasta una edad muy avanzada como rabino de la ciudad, el rabino Brecher, y al final pues logró su sueño de toda la vida de irse a vivir a Israel. Se retiró y pues mis abuelos se fueron a Israel, y están hoy en día pues enterrados en Israel. ¿Cómo llegaron a México? Digo, tú estás ahora acá, y tu familia, ¿cómo llegó todo a México? Por azares del destino, mi mamá se casa con un señor que es mi papá, y se van a vivir a Venezuela. Yo nací en Venezuela. Mi padre fallece en un accidente cuando yo soy a una edad muy temprana, yo tenía 7 años. Regresamos a Colombia a vivir con mis abuelos, y ahí mi mamá conoce al que era rabino del Shul Polanco, el rabino Hershberg. Se casan y bueno, pues por eso caigo yo en México. Oye, ¿y tu mamá alguna vez regresó a Italia, volvió a Italia a ver lo que era su casa? ¿Regresaron por eso? De hecho, sí ha estado en Italia. Inclusive mi hermano menor una vez estuvo en Génova, vio la casa por fuera, pero no le dieron el permiso de entrar a visitar, los dueños actuales. Una cosa curiosa, mi mamá estando aquí de visita, nos pusimos a ver Google Maps, la ciudad de Génova, y ella solita me fue llevando por las calles de la ciudad. Me mostró el parque donde jugaba de niña, me mostró dónde estaba el shul,
increíble cómo después de tantos años se acordara tan claramente de todo esto. ¿Qué impresión te dejó la plática? ¿Cómo te sentiste? El que alguien por fin habló de algo que normalmente no tocamos. Normalmente hablamos de los judíos en Austria, en Alemania, en Polonia, Rusia, Francia, pero los judíos italianos. Mira, yo en mi círculo de amistades siempre lo he platicado, porque es una historia que mis abuelos me contaban, mi mamá me contaba, me cuenta todavía detalles sobre esto, y bueno, cuando veo que alguien, un extraño, finalmente cuenta esto también, pues sí, realmente, como dicen vulgarmente, me movió el tapete. Por último, ¿alguna vez tu abuelo, tu mamá, tuvieron algún contacto con el policía que les salvó la vida? ¿Realmente merecería saber si...? Que yo sepa, no. Es de esas personas anónimas que afortunadamente salvaron, así como la de tu abuelo, la de tu mamá y la de ustedes. Así es. La de muchos otros seguramente. Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que fue un momento interesante, un momento padre, y que se sigan dando. Gracias. Que sigan habiendo de este tipo de pláticas.